a sembrar un poquito en el desierto, pero yo espero que sea en un buen huerto, para que todo lo que tenemos que decir y hacer, pues sea realidad. Vamos a empezar a ver si es posible que juntemos ideas y propuestas, que vamos a ver si para el año que viene, cuando celebremos otra vez el Día Mundial de la Infancia, podamos dar más noticias más contundentes, porque llevamos muchos años, desde el 89 y más, desde el 89 de la Convención de la ONU, dando vueltas y que hay que hacer esto y lo otro. Sí, 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 llevamos mucho tiempo. Antes de esto, hace 2 siglos ya, doctor Itard de Francia, doctor Seguin y doctora Montessori, los tres siguieron una línea primero de la instauración de la educación especial, después del liderazgo por los derechos de la infancia en todo el mundo, como la doctora Montessori, y de ahí puse el nombre a mi fundación, no como sistema pedagógico, sino como puente desde los derechos de la infancia, que ya venían rodando hacía tiempo con pioneros, hasta las Naciones Unidas. Pues ha pasado tiempo. Yo creo que ahora tendríamos que sacar más provecho a todo eso y vamos a ver cómo lo conseguimos entre todos los que estamos aquí y más. Muchas gracias. Ahora abre la sesión Francisco Fonseca Morillo, por favor. Sí, buenos días, buenos días. Muchas gracias a todos por la oportunidad de unirme a esta celebración. Yo creo que es una celebración que no es puramente retórica. María nos lo ha explicado perfectamente. Estamos hablando de un elemento central en nuestra concepción de sociedad, hablo de la sociedad europea, sociedad democrática y con pleno respeto a los derechos fundamentales. En efecto, la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de los niños tiene ya 31 años. Y yo creo, si me permite María, si me permite la matización, yo creo que hay una presunción generalizada sobre la cual tal vez deberíamos trabajar. Esta presunción generalizada es que en Europa, bueno, celebremos porque no hay problemas. Y yo creo, celebremos porque no hay problemas, es una percepción, si me permite la expresión, dogmática. Evidentemente, los derechos del niño es un derecho fundamental reconocido por la Carta. Además, en el propio artículo de la Carta se establece que las reglas de la Convención de Naciones Unidas es una norma de ius cogens para todos los Estados miembros. Luego, nosotros no tenemos problemas, celebremos y estemos seguros de que en su aplicación concreta los derechos de la infancia son respetados. Este es mi primer punto. Mi segundo punto es que efectivamente a nivel de Unión Europea y a nivel de Comisión Europea lo que hemos intentado es trasladar todas las exigencias de la Convención de Viena a nuestro desarrollo del derecho derivado. Amigos que están aquí presentes, como Juan Bolás, por ejemplo, son testigos de los esfuerzos por incluir una regulación favorecedora para la infancia en todo el nuevo derecho de familia que hemos desarrollado a partir del año 2000. Igualmente, cuando hablamos de los avances en cooperación judicial penal, el primer texto que adoptamos hace ya casi 20 años fue una decisión marco para luchar contra la pedopornografía por Internet. Digamos que nos creemos que tenemos una obligación de ejecutar sobre todo los derechos de la infancia. Lo que yo creo es que este es el plano formal, y además es un plano que no es contradictorio con lo que voy a decir ahora. Es un plano que nos permite exigir que sobre el terreno estos derechos de la infancia, los derechos de ser escuchados y defender sus intereses principales, los derechos de no ser vulnerables a través de su infancia, forman parte de todo lo que inspira nuestra legislación europea y a nivel nacional, pero tenemos que garantizarla sobre el terreno. Y aquí es donde este momento de celebración es fundamental. Es fundamental para recordarnos a todos que queda camino por hacer, que no es un terreno conquistado y que tenemos que seguir avanzando en estas áreas. Y en este sentido yo tengo que aportaros una buena nueva, si me permitís, que no completa todo el resultado, pero yo creo, corrígeme María, corregidme colegas,
Yo creo que uno de los problemas principales de aplicación sobre el terreno del derecho de la infancia es, uno, tener un marco jurídico e institucional flexible que dé soluciones inmediatas en plena respuesta a las garantías procesales, por supuesto, pero antes de que el mal esté hecho. Y en segundo lugar, y de aquí de lo que me quiero referir, y en segundo lugar, la cuestión de la financiación de todas las consecuencias materiales que tiene nuestro acervo jurídico. Y en la comisión somos muy conscientes de todos los problemas. Con respecto al primero, nuestro papel es muy limitado. Con respecto a cómo se organizan las administraciones nacionales, tenemos la obligación de respetar la identidad nacional, las prácticas nacionales, en fin, no hace falta que os insista en esto, pero sí que podemos tener un papel decisivo en la segunda parte. Y por eso, cuando vayáis a ver, o cuando si habéis visto ya las iniciativas prioritarias legislativas que la Comisión pone sobre la mesa, vamos a poner una iniciativa que exige una cobertura financiera importante en el marco del próximo paquete financiero. Esta iniciativa es la garantía de la infancia, en el cual pretendemos que haya en los programas nacionales que se benefician del gasto público europeo, va a haber una línea muy importante para garantizar que la mejor manera de luchar contra la vulnerabilidad de la infancia y de la infancia más desprotegida es garantizar que nadie se quede atrás en el proceso madurativo y en el proceso educativo para luchar contra la vulnerabilidad y para luchar contra los sectores que se quedan más excluidos de la sociedad. Aquí vamos a tener, pero insisto, nosotros ponemos el marco regulatorio y el marco presupuestario, pero yo imagino perfectamente que en lugares como por ejemplo España vamos a tener que hacer un estudio muy serio que implique a la administración, que implique a las ONGs, sobre cómo garantizar que un niño en situación vulnerable, desde su asistencia a la guardería, desde su seguimiento médico y de su seguimiento de su desarrollo madurativo como persona, su inclusión en la escuela, las ayudas a las familias necesarias para que estos niños puedan tener una garantía infantil que les permita llegar a los 18 años con las mismas oportunidades de formación que tiene el resto de la sociedad. Creo que es una iniciativa concreta muy importante y en la cual, por favor, os pido vuestra ayuda para hacer lo que decía María al principio. Vamos a ponernos todas las pilas, perdóname que sea muy coloquial, María, y vamos a obligar a que la Comisión Europea, en sus competencias, lidere este tipo de iniciativas. Contad con nosotros, pero necesitamos de vuestro apoyo. Muchas gracias. Esta era mi presentación de inauguración. Enhorabuena de nuevo y vivan los derechos de la infancia. Fundación Montessori Sin Fronteras. Recuerdo a la doctora a los tres científicos que he citado, Itag Seguén y luego María Montessori. La Montessori tuvo una fuerza de liderazgo que le pidió a todos los gobiernos del mundo, les ordenó que por una generación solamente parasen las guerras y se habría conseguido la paz para el mundo, no solo para la infancia. Es decir, hacen falta ya acciones más contundentes porque yo veo la situación actual de la infancia como un puzzle, una caja, que dentro está el puzzle construido y un mapa del puzzle. Abrimos la caja, sacudimos las piezas, caen todas por el suelo y las tenemos que recomponer. Si son 1000 o 2000 piezas, no hay manera. Cada uno va a coger una piececita y va a tratar de encajar con la otra. Y va a ser muy difícil. Si tenemos el plano de lo que era el puzzle, es decir, algo más contundente, digamos, defensores del menor en todas partes. Por ejemplo, porque son organismos autónomos que no dependen de del rodaje de la vida externa a los derechos del niño. Entonces, a la reina de Inglaterra le echó una bronca a la doctora Montessori. Le dijo que no volviese a invitarla mientras tuvieran niños en las minas de carbón en Inglaterra. Es decir, ya hay que ponerse en un plan de decir, vamos a reorganizar el puzzle,
pero ya, de una vez por todas. Las piezas las tenemos, todos somos una pieza. La mía es una pieza pequeñita, mi fundación es autónoma, la financio yo para ser independiente, pero hay otras organizaciones enormes y con mucha fuerza y con muchísimo interés, y también organismos como comisión, como parlamento, etcétera. Hay organismos, hay ONGs, hay personas individuales. Todos somos las piezas sueltas. Vamos a ver si cogemos un mapa, que ya serían instituciones contundentes de lo que ordena ya, lo que ordena la misma convención. Es que ordena organismos independientes. De manera que, para que no dependan de los avatares, vamos a reconstruir el puzzle con las piececitas teniendo una caja común y un mapa donde ir insertando todos nuestra pieza y que se pueda soldar todo. Porque si no es que somos las pequeñas voces que claman en el desierto, así lo veo yo. Como tengo el referente de aquella mujer, eso fue nombrada para Nobel de la Paz, porque es que les daba cada zurra a los gobernantes, que así es como hay que actuar ya, es decir, venga, se acabó, que ya nos lo sabemos todo lo que hay que hacer, pero hagámoslo. Y todos juntos para juntar esas piececitas, como lo estamos haciendo, pero ya a echar pegamento a las piececitas cuando ya las vayamos consiguiendo. Bueno, vamos a ver ahora que, bueno, es mi punto de vista pequeñito, los importantes sois vosotros que tenéis muchos más medios y experiencia. Y por eso Juan Andrés García García, de la Asociación de Fundaciones, la Asociación Española de Fundaciones, nos va a hablar y si me permite, Juan Andrés García García, antes voy a decir que sin la Asociación de Fundaciones, de la cual soy miembro asociado, no hubiera podido estar yo aquí. Han puesto toda una tecnología, toda una infraestructura, aquí estamos, porque como yo no tengo los medios en casa, como tenéis los demás, pues es una labor importante la de la Asociación Española de Fundaciones, y aquí está Juan Andrés García García, que va a hablar mejor que yo de su Asociación de Fundaciones. Juan. Bueno, muchas gracias, María. Qué lástima en esta situación que no estemos allí reunidos. Les decía, les explicaba antes, mientras se ha producido la desconexión, de que nosotros, nuestra sede está ahí donde está María, en Impact Barceló. Ahí tenemos nuestro espacio, pero también es la casa de las fundaciones, y los espacios y también la tecnología la ofrecemos a aquellas fundaciones que nos lo piden, a aquellas fundaciones asociadas, para ayudarles en lo que necesitan. En esta ocasión, pues a María, que además tiene mucho mérito que ella esté allí con su mascarilla en la sala, que yo en principio tenía la intención de ir, pero sigo aquí en mi casa. En mi casa está mi madre con 90 años y prefiero no salir y moverme demasiado. Bueno, yo daros a todos la bienvenida por estar aquí, hacer de anfitrión, y como Asociación Española de Fundaciones, pues es un honor que tengamos este acto de conmemoración del 31 aniversario de la Convención de Naciones Unidas sobre la protección, sobre los derechos del niño, el Día Mundial de la Infancia, y contaros algo de la asociación. Os decía antes que la Asociación Española de Fundaciones, que se creó en el 2003, fruto de la fusión de dos organizaciones que ya existían, actualmente agrupa más de 800 fundaciones de las más diversas dimensiones, finalidades y ámbitos de actuación. Os decía, también es la entidad más representativa del sector a nivel nacional. Hay otras organizaciones en las comunidades autónomas, y es la segunda más importante, actualmente es la segunda más importante en número de asociados en Europa. Su misión es trabajar en beneficio del sector fundacional en pro de su desarrollo y fortalecimiento, haciendo uso de los principios de independencia, profesionalidad, transparencia y sostenibilidad. Bueno, esto es las señas de identidad de la asociación. Para esta reunión he tratado de tener una información un poco de la base de datos. Algo que tenemos en nuestra asociación es información de las fundaciones, de todas las fundaciones que hay en España. En España hay en torno a 8.000 fundaciones activas, de las cuales pues las 800, que ahora mismo más de 800 fundaciones están asociadas a la asociación. Damos por entendido que son las más activas, y algo que hacemos en la asociación es registrar toda la información de las fundaciones que se van constituyendo, cuáles son sus fines, cuáles son sus órganos de gobierno, cuál es su sede, etcétera. Entonces, ahí, y de esa información normalmente hacemos estudios y hacemos publicaciones. Y en nuestra página web, y además tenemos un directorio online que es fundaciones.es,
donde se puede hacer consultas de las fundaciones que hay y a qué se dedican. Bueno, hoy lo hemos visto y del total de fundaciones que tenemos registradas, que ya digo, es en torno a 8.000 fundaciones activas, 653 se dedican a temas relacionados con la infancia, de los cuales 480 no están asociadas y 172 son socias. Bueno, os puedo decir, desde el momento que las fundaciones están asociadas, quiere decir que tienen, porque se paga una cuota y reciben una serie de servicios, lo cual quiere decir que tienen un cierto nivel de actividad. Del último informe que vamos a publicar sobre atributos del sector, nos sale que como grupo de beneficiarios dedicados a menores en situación de vulnerabilidad, menores de edad, del conjunto son un 4% del total, las fundaciones que se dedican. No quiere decir que estos sean datos exactos, porque las fundaciones que se constituyen no tienen la obligación de registrarse ni de asociarse a la asociación, pero nuestra preocupación siempre es tener una información lo más actualizada posible. Algo que hemos hecho en esta situación de pandemia es bueno, pues tratar de tener información de lo que están haciendo las fundaciones en esta situación de dificultad, y durante este tiempo en nuestra página web podéis ver, tener información de la reacción o que ha tenido el sector ante la crisis sanitaria. Disculpad porque es que estoy teniendo varias llamadas por distintos sitios. En todo caso, os voy a dar algunos datos porque creo que es importante, unos datos del sector de las fundaciones. El sector de las fundaciones está formado por más de 8.000 fundaciones activas, como os decía, emplea en torno a 260.000 trabajadores, genera un gasto superior a los 8.000 millones de euros, constituye el 0,8 del PIB español, atiende a más de 35 millones, por los datos que tenemos, de beneficiarios en el cómputo global, y realiza, como digo, actividades en los ámbitos educativo, medioambiental, sanitario, cultural, de cooperación al desarrollo, entre otros. Algo que vamos a hacer de forma inmediata, y que lo sabe María, es que dentro de 2 semanas, tendremos el gran evento de las fundaciones en España, que será el DEMOS, Foro de Fundaciones y Sociedad Civil, que se celebrará de forma telemática. Tenemos el evento presencial para los que van a intervenir en el auditorio de la Casa del Lector en el Matadero de Madrid. Ahí se convoca a todo el sector, lógicamente estáis invitados a participar. Habrá más de 30 actividades simultáneas y sesiones consecutivas. Y como os decía, en esta ocasión, lo que vamos a hacer es mostrar todo lo que han hecho las fundaciones en este momento de crisis, de crisis sanitaria, de crisis de empleo, de crisis educativa. Y lógicamente también habrá contenidos que tienen que ver con el tema que nos trae hoy aquí, que es la infancia. Así que estáis invitados a ese demos, que será dentro de 2 semanas. Y por mi parte, deciros otra vez, ahora que está María, es que también en esta ocasión, pues estoy encantado de estar aquí por mi otro sombrero, que es como presidente de la Fundación para la Atención al Menor, que, como os decía, es una fundación que practica la filantropía discreta, es decir, a nosotros no se nos ve, es una fundación patrimonial, no tenemos una preocupación de aparecer en los medios, pero que sepáis que todos los años más de entre 40 y 50 fundaciones o asociaciones reciben ayuda de la Fundación para la Atención al Menor a necesidades que puedan tener familia, pero que nuestra ayuda va dirigida a las familias, pero a familias que tienen a niños que están en situación de vulnerabilidad por cuestiones económicas o por cuestiones relacionadas con la salud. Yo creo que nada más por mi parte. Muchas gracias, María. Yo estoy aquí para ayudaros en lo que necesitéis. Muy bien, Juan. Y cuando se hagan todas estas presentaciones tan colosales, sí que me gustaría ir viendo en todos los encabezamientos de todo lo que se organizase infancia, porque si repasáis todo lo que hay en organizaciones internacionales, de todo tipo, económico, político, no sé qué, falta el encabezado infancia transversal, porque todo lo que hacemos en la vida cotidiana pues tiene sus repercusiones en la infancia, de manera que vamos a ver si podemos tener encabezamientos sobre infancia en toda acción que se haga. Muchas gracias, Juan. A ver si eso que has dicho de
de vuestra filantropía con la infancia va siempre en cabeza infancia, pero infancia en general. Infancia. Y después ya entrar en los otros temas puntuales. Pero que se vea infancia siempre. Se recorren los organismos y son las piececitas sueltas. Pero no, tiene que ser infancia como centro neurálgico. Y después ya todas las demás ramas del mismo árbol. Pues ahora va a intervenir, muchas gracias, ahora va a intervenir Carmelo Cascón, que nos va a hablar de algo muy importante, porque hablamos de derechos, pero pocas veces se relacionan con los deberes, van incardinados unos con otros. Si no hay deberes, no hay derechos. Y para que haya derechos, tiene que haber deberes. Lo entienden hasta los niños. Cuando yo he dado algunas conferencias, lo entendían perfectamente desde los 8 años y además con ejemplos que ellos mismos buscaban. Hombre, si me pongo malo, tengo el derecho a ir al médico. Claro. ¿Y el médico qué deberes tiene? Que me cure el dolor de tripa. Lo entienden estupendamente. Vamos a ver si los mayores lo vamos entendiendo también. Y muchas gracias a Carmelo Cascón, que nos va a hablar de los deberes. De los deberes que... Perdonad, es que como creo en esto, pues soy un poquito combativa. Los deberes para la aplicación efectiva de los derechos de la infancia según la Convención de las Naciones Unidas sobre Derechos del Niño. Gracias, Carmelo. Adelante. Carmelo, por favor, tienes que activar el micrófono. Está activado, me parece, ¿no? Gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias por nuestras magníficas intervenciones. En primer lugar, quiero agradecer a la organizadora, María Altieri, presidenta de la Fundación Montessori Sin Fronteras, su invitación a la Fundación de la Abogacía Española para participar en este importante evento, en esta importante jornada sobre la infancia en Europa. Y en nombre de nuestra presidenta, Victoria Ortega Benito, Vicky, transmito igualmente su agradecimiento, lamentando no poder haber podido asistir ella personalmente por tener otras obligaciones, otros compromisos previamente adquiridos y de ineludible excusa. Ella está deseando que esta mesa redonda resulte un gran éxito y tenga la importancia y repercusión que de ella se espera. Y de una vez por todas se legisle para aplicar de forma efectiva lo acordado en la Convención de los Derechos del Niño. Que no quede en una mera declaración de intenciones. Ese es el espíritu y el deseo de Victoria, de nuestra querida presidenta, y de la fundación que preside. Como bien dices, María, mi misión va a ser hablar de los deberes, pero no de los deberes de los niños, sino de los deberes de los organismos, de los mayores. Los deberes para que funcionen los derechos que se establecen en la Convención de los Derechos del Niño. En el caso de España, estamos sometidos al derecho internacional en el marco de Naciones Unidas y de la Unión Europea. Para elaborar la normativa respetuosa con los derechos humanos, tenemos que tener en cuenta todo lo que se regula en la Unión Europea y todo lo que se regula en Naciones Unidas. Hoy conmemoramos el acto del convenio del Consejo de Europa para la protección para la Declaración Universal de los Derechos del Niño. Hoy es el Día de la Infancia, el Día del Niño. Y esto tiene una repercusión muy importante y está teniendo a nivel nacional, lo veréis hoy en todos los medios, está teniendo mucha repercusión, muchísimo más de la que ha tenido en años anteriores. Y llevamos 30 años, 31 años con celebrando la convención. Junto a esta norma, el convenio, la convención para los derechos de los niños, también existe el convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual, que conocemos comúnmente como el convenio de Lanzarote.
Al año siguiente de aprobarse el convenio, el Plan de Acción de la Cumbre Mundial a favor de la infancia, el día 30 de septiembre de 1990, pronunció lo siguiente: no hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad, el progreso de todas las naciones y, de hecho, de la civilización humana. Fijaros qué contundencia, qué frases tan extraordinarias y qué voluntad se ve de desarrollo, de que hay que hacer algo, de que esto era una orden. Bueno, pues esto pasó hace 31 años y todavía seguimos prácticamente igual, con unos enunciados, pero que no se cumplen porque no se transponen esos contenidos, esos derechos del niño tan claros y tan específicos, no se desarrollan para que sean de obligado cumplimiento y para que se puedan exigir adecuadamente. Hoy mismo he leído de María Eugenia Gay Rosell, la decana del Colegio de Abogados de Barcelona, un artículo en el que habla de la protección integral de la infancia como prioridad que exige implicación de poderes públicos y ciudadanía. Reivindicamos los valores de la Convención de los Derechos de la Infancia para tomar conciencia de la discriminación contra su dignidad. Estima María Eugenia que la abogacía ha realizado enmiendas a la Ley Orgánica de Protección a la Infancia y Adolescencia para remarcar la importancia de la defensa letrada a las niñas y niños, así como la especialización de la planta judicial a través de juzgados de familia, infancia y capacidad, y una formación específica, multidisciplinar, con perspectiva de infancia a todos los colectivos profesionales implicados en esta cuestión. Por otra parte, en palabras de nuestra directora ejecutiva de UNICEF en Bruselas, Henrietta Fore, afirma: debemos centrar nuestros esfuerzos en ayudar a salvar las vidas de los niños, luchar por sus derechos y ayudarlos a alcanzar su potencial, para hacer progresar la humanidad bajo los principios de la paz, la libertad y la justicia. Son todo palabras hermosas, buenas intenciones que no acaban de fructificar. Y no acaban de fructificar de una forma incomprensible, porque si todos estamos de acuerdo en esto, si no dejamos de hacer pronunciamientos en este sentido, ¿por qué los poderes públicos, por qué los gobernantes lo paralizan? Yo no lo puedo entender. La última resolución que voy a citar es para mí de las más importantes. Es la resolución del Parlamento Europeo de 26 de noviembre de 2019, del año pasado. Esta resolución se acordó con ocasión de la celebración del 30 aniversario de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Es una obra de arte. Os recomiendo estudiarla, no solo leerla, estudiarla, porque merece la pena todas las consideraciones que hace y tras esos considerandos las peticiones, las exigencias que el propio Parlamento Europeo exige. Hay dos fundamentales. Pide poner fin a todas las formas de violencia contra los niños. Esto es algo, para mí, esencial. Pide a la presidenta electa, como bien decía Carmen Altieri en una de sus intervenciones anteriores, pide a la presidenta electa de la Comisión que adopte medidas concretas para dar más visibilidad a las acciones de la Unión relativas a los derechos de los niños. Por ejemplo, nombrando a una personalidad de alto nivel como representante de la Unión para los derechos del niño. Propone que este representante tenga una responsabilidad explícita y exclusiva para la infancia, que sirva de punto de referencia para todas las cuestiones y ámbitos políticos de la Unión relacionados con la infancia y que garantice un enfoque coherente y coordinado de la protección de los derechos de los niños en todas las políticas y acciones interiores y exteriores de la Unión. Es contundente. Además, pide la creación de un centro de protección de la infancia en la Unión, que vele por este enfoque eficaz y coordinado
y dé una respuesta eficaz, coordinada a los abusos sexuales y a todas las formas de violencia contra los menores. Estas peticiones, desde luego, son contundentes. Hay que llevarlo a cabo. El propio Parlamento se impone esa obligación. Por lo tanto, hagámoslo. Y luego lo desarrollaremos los demás países. Pero también pide esta resolución, el presidente del Parlamento Europeo pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen porque se respete siempre plenamente el principio del interés superior del niño en toda la legislación, en todas las decisiones que tomen los representantes públicos a todos los niveles y en todos los fallos judiciales, y anima a los Estados miembros a que compartan mejores prácticas a fin de mejorar la correcta aplicación del principio del interés superior del niño en toda la Unión. Es una maravilla esta resolución. Además pide invertir en la infancia, pide cuidar de los niños vulnerables y de los menores en situación de migración y pide justicia adaptada a los menores, el acceso de los menores a la justicia. En este punto es en el que prácticamente termino la primera parte de mi intervención sobre esas obligaciones de las administraciones, tanto a nivel internacional como a nivel estatal y después comunitario, para desarrollar de forma adecuada el programa que hay en la Convención de los Derechos del Niño y otros convenios complementarios, y que de una vez por todas se haga efectivo, se cumplan esas líneas directrices y no queden en meras aspiraciones, sino en una realidad inmediata. Esto me lleva a la justicia adaptada a los menores, a la necesidad de una justicia amigable, en definitiva, a la formación de los profesionales, de las personas que intervienen en todo el proceso judicial. Los niños, niñas, menores, los adolescentes pueden sufrir distintas clases de situaciones. Pueden ser víctimas por agresiones físicas o sexuales, pueden ser víctimas porque están sufriendo la separación o el divorcio de sus padres, o pueden ser acusados y condenados por haber cometido infracciones de carácter penal, y esos niños tienen que pasar por todo un proceso con un desconocimiento absoluto de qué está pasando. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque no hay una formación adecuada por parte de todos no solo los operadores jurídicos, sino desde la primera escala, desde la policía, desde que la policía detiene a un menor, sea policía local, sea policía nacional, sea guardia civil, toda la policía. Desde el momento en que un menor entra en situación de detención o de acogida o de protección, tiene que estar atendido por personas capacitadas, formadas específicamente para que puedan hablar con los niños en su lenguaje, explicarles claramente su situación, explicarles cómo va a ser el proceso, explicarles los derechos que tiene para que pueda ejercitarlos y, en fin, hablarle en un lenguaje, lo que decimos, una justicia amigable. Y lo mismo que desde esa fase inicial es obligatorio hacerlo, también los distintos operadores jurídicos, desde jueces, fiscales, forenses, secretarios, personal del juzgado, abogados y procuradores, todos tenemos que adquirir una formación específica y adecuada. Y esto no se está consiguiendo de ninguna manera, al contrario. Ahora, con esta grave crisis, los recursos son menos y lo que estamos notando es que esta formación que incipientemente se estaba intentando ofrecer, pues hay menos recursos y se hacen cada vez menos cursos de formación. Los cursos suelen ser voluntarios, con lo cual tampoco... Y incluso los cursos ya muchas veces no son ni gratuitos, con lo cual también este personal pues
declina la responsabilidad de formarse. La investigación que realiza la Agencia de Derechos Fundamentales, FRA, en su informe Justicia adaptada a la infancia, perspectivas y experiencias de los niños y de los profesionales, demuestra que todas las áreas del sistema de justicia dedicado a los niños se observa que los profesionales carecen de especialización y de una formación adecuada para trabajar en materia de infancia. Señala el informe una doble necesidad formativa a priorizar, la de los profesionales del ámbito jurídico sobre cómo interactuar con niños y la de los profesionales del ámbito social, que deben recibir formación sobre la legislación vinculada y adecuada a la infancia. Los profesionales perciben que la disponibilidad de la formación es limitada y casi siempre voluntaria. Estas limitaciones y la falta de recursos impiden normalmente la participación sistemática en programas de formación. Se debe promocionar la formación general y especializada para todos los operadores jurídicos, como decía, desde jueces, fiscales, abogados, personal de los juzgados, la policía anteriormente, etcétera, etcétera. Y es importante que los miembros de la Unión Europea aseguren una formación de calidad para que los profesionales tengan una comunicación y un lenguaje verbal o no verbal adaptado a la infancia. No puede entenderse una sin estos requisitos. Se debe promocionar la formación general y especializada para jueces y fiscales. Debe ser obligatoria y de primera línea. La declaración y el interrogatorio en los procesos en los que se juzga a niños, a la infancia, son de vital importancia. Y los profesionales que toman estas declaraciones deben recibir una formación específica sobre las técnicas adecuadas, sobre directrices aplicables a las audiencias de los niños y sobre los fundamentos jurídicos relevantes. Y lo más fundamental, el deber de información al menor, que es básico, para que se respete el proceso con todas las garantías y el niño, todo menor que se encuentre en esta situación, pueda tomar una decisión informada. En este sentido, y ya termino, quiero romper una lanza en favor de nuestra fundación, la de la Abogacía Española, que desde 2017 aporta su granito de arena en este ámbito tan necesario, ofreciendo a los colegios de abogados de toda España cursos de sensibilización y especialización en derechos de la infancia. Gracias a estos cursos, insertados en el proyecto Aula de Derechos Humanos de nuestra fundación, más de 20 colegios de abogados han podido formar ya a letrados y letradas en su ámbito territorial en esta materia. Eso ayuda de forma infinita en los procesos, en la atención al niño y en su defensa. Pero además demuestra que lo mismo que los abogados tenemos que formarnos en estas cuestiones, el resto de operadores jurídicos, todo el que esté en el ámbito de esta materia, tiene que adquirir una formación específica sin ninguna clase de duda. Y eso hay que regularlo legislativamente y obligatoriamente. Y por mi parte nada más. Perdón porque creo que me he extendido un poco más de lo previsto. Hola, María. Ya, bueno, me están haciendo señas de cuándo ya hay conexión para contestar. Estoy haciendo un máster en streaming. Bueno, has mencionado el aspecto jurídico de todo lo que has resumido. Es, claro, fantástico y necesario. Y como hablas de aspectos jurídicos, pues te voy a dar un pequeño apunte. La Dirección General de Justicia de la Comisión Europea, pues en el año 2013 envió a unas jornadas como estas, pero en la Casa de la Unión Europea en España, en el Paseo de la Castellana, estaba Fonseca, estaba el director del Parlamento, y en el año ya 2013, y estamos en el 20, estuvo de la Dirección General de Justicia aquí para
informarnos sobre la situación de la infancia en la Unión Europea y en España. Tuve reunión con ella, con Margaret Tweete, la coordinadora para los derechos del menor. Perdón. No hemos colgado nada, no te preocupes, María. Teléfonos. Estuve en Bruselas en reunión con ella en la Dirección General de Justicia, con Margaret Tweete, que era la coordinadora para los derechos del menor en la Unión Europea. Estuvo aquí en España, en la Casa de Europa, bien, en la Casa de la Unión Europea. Los dos informes que trajo eran demoledores. La situación de la infancia en la Unión Europea era de 250.000 de niños, que se estimaba sobre 250.000 de niños desaparecidos en la Unión. En España, alrededor de 2.500 desaparecidos. Sí. Y eso fue el año 2013. Y eso, un buen trabajo que trajo Margaret Tweete. Bueno, y ahí se quedó su buen trabajo. Y se quedó. Ya está, lo oímos, nos complacemos de que todos estamos trabajando, unos en una dirección, en otra, otros más, otros menos, pero ahora mismo yo me pregunto en la Dirección General de Justicia de la Comisión Europea si no es el momento ya para que haya un comisario de los derechos del niño en la Unión Europea. Ombudsperson for Children's Rights se lleva pidiendo hace muchísimo tiempo. Yo creo que ahora, tú que has mencionado justicia, sí que sería el momento de ir, como hablaba antes en un símil, la caja del puzzle. Esa es la caja, y dentro estamos todas las piezas y vamos aportando, colaborando, ayudando, pero no al revés, las piezas sueltas cada una por un lado, que son muy valiosas las piezas, pero que no se pierdan. Así que, de la Dirección General de Justicia, de la Comisión Europea, sería estupendo un ombudsperson, porque es que se ocupa de la globalidad, de forma contundente e independiente de los derechos del niño. Y después todos los actores a trabajar. Así que muchísimas gracias por tu intervención, porque la justicia brilla por su ausencia, como tú has definido en muchos casos. Ahora tenemos el placer de escuchar a don Juan Bolás Alonso, que es patrono fundador de la Fundación Aequitas. Es expresidente del Consejo General del Notariado y de la Fundación Aequitas, que tanto está haciendo también sin el concurso de todos nosotros, los que estamos ahora reunidos. Desde luego, son piezas sueltas del puzzle que hemos hecho un pequeño puzzle, importante pero pequeño, las hemos juntado muy bien. Aequitas está dando todo un soporte, igual que la Asociación de Fundaciones, igual que, pues bueno, ahí se ven los resultados de cuando unimos fuerzas y unimos piezas. Así que, Juan Bolás, muchísimas gracias por reunirte con nosotros y nosotros contigo, y adelante, por favor. Buenos días a todos. María, muchas gracias. ¿Se me oye bien? Sí. Empezaré diciendo que no sé si saben que Catalina de Bandas, la relatora especial para la Convención de los Derechos sobre las Personas con Discapacidad en la ONU, en su informe recoge la idea de que en el nuevo sistema que elimina la representación de la persona por el apoyo a esa persona, dice que los notarios son un elemento importantísimo para ese apoyo. ¿Por qué? Porque hemos llegado de ignorar la existencia de los notarios como operador jurídico y hablar de jueces, abogados, y ahora que a nivel de la ONU nos dirán que los notarios son los importantes para ellos. Esa es la explicación de cómo surgió Aequitas. Tiene que comprender que casi 3.000 notarios extendidos por toda la España nuestra reciben constantemente visitas en los pueblos de familias angustiadas que dicen: señor notario, ¿qué va a ser de nuestro niño cuando yo falte? O señor notario, nuestro niño tiene un síndrome de Down y claro, todavía estamos nosotros, pero ¿qué podemos hacer para crearle un estado de protección personal y económica? En el año 99, siendo yo presidente, pues ya arrastraba esa inquietud, porque eso explica que aunque yo tomé posesión en enero, Aequitas se fundó ese mismo año, y ya se sabe que eso lleva un tiempo, y tenía una idea muy sencilla.
El notario tiene dos factores muy importantes en este tema. Primero, que es un especialista en derecho privado, en derecho de las personas, el derecho de capacidad y discapacidad, situaciones. Y segundo, muy importante, es que está en la vida, es que está viendo con sus propios ojos los problemas muy variados que le plantea la vida a esas personas. Luego, si unimos la teoría que ha aprendido con la vida misma y la práctica, tiene un observatorio privilegiado para poder alertar, para poder sugerir, para poder promover reformas legislativas. En ese sentido, pues Equitas está especialmente orgullosa de haber impulsado, incluso redactado en el gabinete, la Ley de Protección del Patrimonio del Discapacitado y la reforma del Código Civil, introduciendo la autotutela, los poderes preventivos, los alimentos, etc. Esa es la labor de Equitas, es, de un lado, estudiar el marco legal que afecta a estas personas y proponer y ayudar y aconsejar. Estamos muy en contra de la tendencia histórica desde Roma de equiparar sin más a los menores con los incapaces. Incluso en casi todas las obras jurídicas hay un capítulo que dice influencia de la edad en la capacidad de las personas, menores e incapaces. No, mire usted, los menores, ya nos dijo el profesor de Castro, ilustre jurista, catedrático de la Universidad Complutense, que los menores no son discapaces. Los menores son personas capaces que tienen limitaciones impuestas según las circunstancias en función de su grado de madurez. Eso explica que en nuestro Código Civil un menor puede aceptar donaciones, si no son condicionales ni onerosas, o que un menor que tenga más de 16 años puede autorizar y estar conforme con que se le venda un inmueble por sus padres. Luego el menor no es discapaz. Lo que ocurre es que el menor tiene dos perspectivas. El menor que únicamente tiene esa limitación de libertad y el menor que además está afecto por una... En ese sentido, la situación se le equipara entonces a los discapaces porque realmente lo que tiene es una discapacidad añadida. Y por ahí yo decía que hoy es un día alegre por ver cómo hay mucha gente inquieta y preocupada por los derechos de los menores, pero en cierta forma para mí es un día triste por la ley que se aprobó ayer, porque vivimos los problemas de las personas con discapacidad, vivimos cómo se agravan cuando son menores. Algunos en nuestras propias familias tenemos menores con discapacidad psíquica y vemos lo que es y no nos explicamos cómo van a poder subsistir en un régimen teóricamente de igualdad con todos los menores. Nosotros, al hacer Equitas, nos hemos abierto a jueces, fiscales, sociales, etc. En el patronato de Equitas hay muchas personas de muy variada condición. Observo que aquí en esta sesión tenemos también un patrono de Equitas, que todavía no lo he visto. La labor ahora se va actualizando. En los notarios vemos, por ejemplo, en esa labor de alerta, cómo se producen situaciones muy negativas. Nosotros vemos cómo de repente vienen a la notaría a hacer un poder unos padres dando plenas facultades para gestionar y educar a un niño y luego nos enteramos por la policía que ese poder encierra una venta del niño. Y entonces eso es un ejemplo que pongo de la vida misma, cómo está en el despacho. Y entonces tenemos que ir con hacer las actas de notoriedad del guardador de hecho, justificar que efectivamente esa persona lleva 3 años preocupándose de la otra, ir con mucho cuidado con todas las delegaciones de gestión sobre los intereses de un menor, hay personas que no son los padres, autorizaciones de viaje al extranjero, etc. Tan es así que no solo se organizan foros y conferencias sobre los derechos de los menores, hace poco se organizó en febrero para tratar de la patria potestad, la falta que produce su ausencia, el principio de subsidiariedad en otras personas, etcétera, sino que apenas hace 2 semanas, para que vean un poco que está muy fresco, que estamos muy con los pies en el suelo, apenas hace 2 semanas el Consejo General del Notariado ha librado una circular a todos los notarios de España con las indicaciones de cómo deben extremar
su celo profesional al autorizar determinados documentos en los que pueden estarse vulnerando de los derechos del menor. Esa circular es del 7 de noviembre de este año, y por eso estamos donde estamos. Realmente creo que la labor del día a día y de aplicarle en defensa de los derechos del niño los conocimientos jurídicos son importantes. También es verdad que algunos nos dicen, mire usted, es que la edad influye en la capacidad como los mayores. Los mayores tampoco son discapaces, pero tienen limitaciones. Y nosotros decimos, bueno, pero hay una diferencia. Los mayores son un colectivo heterogéneo en lo que uno que tiene como yo 72 años se pregunta si soy viejo, si soy anciano, si soy mayor de edad o simplemente si soy mayor. Porque no sabemos dónde está la línea, o es que ya hay una edad posterior por los avances de la medicina a los 80 años, por ejemplo. Hoy ya sabemos todos que no es lo mismo que antes. En cambio, los menores, hay grados, los ha habido siempre. Como decía María, hablar de infancia es cierto, pero en la infancia hay dos etapas muy distintas, observamos unos problemas muy distintos. No son lo mismo los problemas de un niño que de un adolescente. No es lo mismo, ni jurídicamente ni en la vida misma. No son las mismas necesidades, ni la misma capacidad de defensa, ni los mismos problemas los que plantean su educación. Cualquier padre sabe que una cosa es tener a un bebé o a un niño de 3 o 4 años y otra cosa es pelear con un adolescente de 14 o 15 años. Y esa labor de llevar el caso concreto y pedir medidas concretas es un poco lo que hacemos los notarios en nuestra labor y queremos seguir haciendo. ¿De acuerdo? ¿Me he explicado? Perfectamente. Muy bien. Ahora, muchísimas gracias y permíteme que de todo lo importante que has dicho, fíjate, has hablado de adolescencia, de niño y adolescente. Se ha eliminado la pubertad en todos los ámbitos, no se habla de puberés. De 12 a 14 hay una zanja enorme. La confusión de niños, el paso tan terrible de niños y de niñas desde la infancia hasta la adolescencia es la pubertad y es un terreno muy confuso para las criaturas. Entonces hay que tener mucho cuidado y mucha protección en ese aspecto. Están yendo desde su ámbito infantil de la escuela al ámbito adulto de los institutos. No está la franja de la pubertad de 12 a 14 para que no estén con adultos en los institutos. Es que hay muchas piezas que jugar. Por donde toquemos hay que restañar agujeros como antiguamente cuando iban por los pueblos con una cosita de plomo y no sé qué, que los agujeros de las cacerolas los restañaban con plomo derretido. Pues así tenemos que ir restañando todas las fisuras, que hay muchísimas. Y por eso sí que es muy importante que haya unas estructuras sólidas que nos acojan a todos para que ahí vayamos restañando y sacando ideas y sacando problemas. A ver, si es que es mucho. ¿Cómo se define la pubertad a los niños? ¿Qué es eso en todos los ámbitos? Y además, es que además la evolución de los niños, la evolución madurativa, suele ser en trienios, de 0 a 3. De 0 a 3 casi no se distinguen del gato que pasa por enfrente, ellos mismos. A los 3 hay otro salto, de 3 a 6. A los 6 siempre se decía el uso de razón empieza, de 6 a 7. Aquí a los 7 se decía que tenían ya uso de razón. Habían madurado otro trienio. Y de 3 a 6, 6 a 9 y 9 a 12. El 9 a 12 se ha suprimido. Y luego de 12 a 15 y de 15 a 18. Son etapas evolutivas. Es que tenemos que tener verdaderos entendidos en la infancia, en todos los aspectos de la vida de las criaturas. Así que muchísimas gracias porque has tocado de todos los puntos. Uno importante que yo como pedagoga, terapeuta que fui, pues claro, conozco muy bien lo que son las etapas evolutivas de los niños, que no son lineales, teóricamente son lineales, pero que como tú has dicho, en la discapacidad puntual, las discapacidades concretas,
porque no es el discapacidad, son discapacidades concretas. Como la tengo yo ahora, con casi 80 años, no soy lo mismo que cuando era joven, eso es evidente. Que no puedo subir a la montaña haciendo deportes, pero sí puedo estar en esta reunión maravillosa. De manera que... Una matización. Sí. Ya que has destacado lo de la pubertad, lo que hay que tener presente es que el legislador está arrastrando una concepción que viene de muy lejos, porque no sé si todo el mundo sabe que en Roma la diferencia entre tener capacidad o no tenerla no estaba en el grado de madurez de la persona, estaba en la capacidad de procreación. Cuando una persona llegaba a tener capacidad de procreación, ya era considerado mejor para el ejercicio de los derechos que no. Esto ha desaparecido y los legisladores decimonónicos se inclinaron por el criterio objetivo de la madurez, dando la presunción que se tiene en unas edades totalmente arbitrarias, porque la madurez o regresiva y no depende de la edad. Solo quería aclarar eso. Sí, claro, la madurez, digamos, en términos generales, biológicos, antropológicos, psicológicos, emocionales, eso es lo que evolutivamente, como cualquier otro ser vivo, como las plantas, como los cachorros de animales, es decir, hay una evolución que se espera que se siga. Cuando no se sigue esa evolución o cuando se la interrumpe por no favorecerla, pues entonces es cuando sí que tenemos que poner esas condiciones de reparación o de aceptación y de protección en lo que está fallando de lo que se espera. De manera que sí, vamos, que saldrían temas como para no parar en varios días nosotros la importancia de muchísimos aspectos de la vida cotidiana de los niños y de las niñas, desde hasta que tienen una madurez que se fija en 18 años. A veces no se madura a los 18 o nunca, pero bueno, son unas pautas a seguir para trabajar. Y muchísimas gracias porque desde luego espero que podamos seguir trabajando en todo esto. Y hablando ahora de instituciones, tenemos nada menos que otra institución europea, además de la Comisión Europea, en la persona de Francisco Fonseca, tenemos a un miembro del Parlamento Europeo, Antonio López Istúriz White, además de ser de la Fundación Equitas, es europarlamentario y es miembro del grupo nada menos que del Grupo Interparlamentario de Infancia del Parlamento Europeo, con la importancia que eso tiene y que quizá, no lo sé, ¿qué más se puede hacer? No solo allí en Bruselas, nos lo dirá nuestro último contertulio, que es Antonio López Istúriz White. Muchísimas gracias por estar y cierras este foro tan interesante. Adelante. Muy buenas tardes desde Bruselas. ¿Se me oye bien? Sí. Perfecto, muchísimas gracias. Querida María, espero no ser yo quien cierre esto, sino tú, que estás llevando con gran diligencia la coordinación de este debate, ¿no? Y darte las gracias a ti, a la Fundación Montessori, a la Fundación del Consejo General de la Abogacía y a la Asociación Española de Fundaciones. Y veo por ahí, he visto la imagen de un gran amigo, de Paco Fonseca. Me alegra que la comisión esté ahí. El hecho de que esta comunicación esté patrocinada por la Comisión y el Parlamento Europeo indica del interés, desde luego, que hay en el ámbito europeo por esta cuestión. Luego me referiré a los comentarios que comparto de algunos sobre el tema de la falta de tal vez, y que yo vivo en mi labor diaria en ese intergrupo de la infancia por parte muchas veces de instituciones nacionales y transnacionales sobre este asunto. Como buen político, a mí me gusta mucho entrar en el debate,
y no rehuyo reconocer que efectivamente, y eso es algo que yo critico desde ese intergrupo en numerosas ocasiones, la falta de atención, ¿no? Cuestiones como, por ejemplo, la creación que ha mencionado María, ¿no? De una unidad específica, a lo mejor una comisaría en la Comisión Europea. Estas son cuestiones que a uno se le escapan, ¿no? Es decir, yo siempre digo, perdóname el ejemplo, no tiene nada que ver con el asunto de la infancia, pero, por ejemplo, nunca he entendido por qué en España, en Misterios de la Vida, nunca ha habido un Ministerio de Turismo. Y en la Comisión Europea tampoco hay una comisaría de turismo, cuando más del 20 o el 30% de nuestro Producto Interior Bruto en Europa depende de eso, ¿no? Fíjense, son pequeñas, lo pongo como ejemplo, de pequeñas cosas que son poco entendibles y llevo años preguntando por qué eso es así. Y en el caso del niño, yo lo veo también una cuestión social actual, que es que hoy en día, a diferencia de generaciones anteriores, hoy en día no se piensa en el futuro, ni en los niños, ni en los nietos, ni en nadie. Se piensa en el día, en hoy y en nosotros. Y yo creo que estamos muy afectados por eso. Esa es la realidad que nos sacude a todos. Y agradezco mucho a las personas que han hablado previamente, porque son gente de conciencia y que no se pliegan a ese modelo que desgraciadamente impera en nuestras sociedades hoy en día, no solo en España. Cuando tengo que hablar de Europa, tengo muy claro que muchas veces en la discusión española se cree que todo es en España. En Europa pasa también esto. Se ha mencionado efectivamente y he escuchado con atención, siento no la imagen que no se viese, pero es que a veces he tenido que cortar porque estoy con el teléfono aquí a mi lado ardiendo porque estamos en plena negociación del Fondo de Recuperación, que muchos, los que están conectados, entenderán fundamental para nuestro país, para España, y estamos aquí en un lío importante ahora mismo con el tema del Estado del Derecho y, en fin, no quería que me viesen gritando por teléfono, debo confesar. Con lo cual, perdónenme si no han visto la imagen. Querido don Juan Bolas, fue fundador de la Fundación Equitas, de la que yo acepté en su día ser patrono, porque sí creo y he sido testigo de la labor de los notarios y he creído en ella por su contacto directo, diario, con las realidades, algunas bonitas y otras no muy bonitas, sobre estas cuestiones que nos afectan a todos diariamente. Y tienen una experiencia y un conocimiento enorme sobre la problemática, sobre todo también cuestiones de infancia. Comparto con él, estaba escuchando la cuestión de la diferenciación entre el tema de los niños y el tema de incapacitación. En fin, yo creo que efectivamente es una cuestión harto interesante, sin duda. En el Parlamento Europeo, pues ya digo, hay unos diputados que estamos dedicados a ello. Somos un poquito como el pueblecito de Asterix, ¿no? Y estamos en este intergrupo de la infancia. Hemos hecho resoluciones que han tenido impacto, sacude conciencias, pero no es suficiente. No es suficiente. Se ha mencionado una de la que yo tuve el honor de ser autor y que tuvo el mayor apoyo, y lo digo en beneficio de mis colegas parlamentarios, el mayor apoyo que ha habido a una resolución en el Parlamento Europeo con cerca de 430 votos, que fue la resolución sobre la inversión en la infancia, ¿no? Y luego está esa resolución que ha mencionado Carmelo Gascón, creo que ha sido, en el 2019, ¿no? También sobre la infancia. Vuelvo a insistir, son muy buenas, creo que Carmelo ha hablado de un arte, pero la imposición práctica es lo que nos está faltando. Y hay que hacer autocríticas sobre ello. Yo no me arredro en estas cuestiones. En fin, necesitamos toda la información también de las fundaciones. Yo sé que, por ejemplo, Montessori es también miembro, como otra fundación de la que yo también soy patrón, Derechos de la Infancia, que es ANAR, de Eurochild, que es una organización. Así como soy crítico, muchas organizaciones aquí en Bruselas de lobby no funcionan como deberían. Debo decir que Eurochild, la verdad, que está funcionando muy bien, está muy presente, o sea que bien, y sacude mucho a los eurodiputados cuando se trata de introducir enmiendas, fundamental. Lo que hemos conseguido con este intergrupo, aparte de las resoluciones, lo importante es que estamos muy coordinados en que cada iniciativa legislativa introducimos enmiendas que se relatan sobre derechos del niño. Y ahí está la aplicación práctica. Eso antes no existía.
no había eurodiputados introduciendo enmiendas sobre cuestiones de niños, ¿no?, en todas las iniciativas legislativas que se presentan en el Parlamento Europeo. En fin, yo creo que tenemos que estar muy atentos porque la Comisión Europea, a partir del año que viene, de principios del año que viene, va a presentar una nueva iniciativa sobre la infancia. No sé, yo no he podido escuchar la intervención de Paco Fonseca, me imagino probablemente haya hecho referencia a ello y desde luego lo vamos a seguir con enorme interés, porque eso ya es una iniciativa de las que digo práctica o pragmática que a mí me gustan más, ¿eh? Yo no suelo ser buen orador, me gusta ir al grano en fin, y espero que con esa iniciativa podamos empezar a trabajar ya en el Parlamento Europeo para conseguir una mayor influencia, ¿no?, en materia de infancia. No solamente lo que edite la Comisión Europea, no solamente ese plan que prepare, pero la contribución de las fundaciones a nivel nacional, no solo de España, sino de todos los países europeos y su coordinación a través de organizaciones en Bruselas presentes, como he mencionado antes Eurochal, hay muchas más, es fundamental también para aportar en ese momento. Y los que pertenezcan a algún tipo de asociación europea, les pido por favor que despierten a los que están en Bruselas para que cuando llegue ese momento nos den la tabarra a los eurodiputados. Para poder actuar y trabajar con esa iniciativa que la Comisión nos presente. Que como la mayoría de las iniciativas de la Comisión, y Paco sabe que normalmente puedo ser crítico, y esta vez no lo voy a ser, yo las considero buenas, son iniciativas buenas, pero que, como pasa siempre con la legislación europea, y eso es bueno, va a ser tramitada con el Parlamento y con la inestimable aportación de la sociedad civil y de las fundaciones a las que todos pertenecen, y los que me estén escuchando, creo que esa es una oportunidad. Dicho eso, queda mucho trabajo por hacer. Hay asuntos en estos momentos que están pasando, que solamente nuestra sociedad recuerda hoy en día cuando sucede en el minuto. Ahí está el tema de lo que está pasando en Canarias con el tema de la emigración y el tema de los niños, ¿no?, de los niños que no están, los menores no acompañados que aparecen en nuestras costas. En este momento se habla de cientos o de miles de niños que están en estos momentos paseándose por Europa sin ningún tipo de control y que pueden ser directamente asumidos por las mafias que abundan desgraciadamente, porque no somos perfectos los europeos y hay mafias que están operando no solamente al otro lado de nuestras costas, sino también dentro de Europa. La libertad de los niños, la libertad educativa no me voy a meter demasiado porque este es un tema que en estos momentos con la ley CELA no quiero hacer de esa apología, pero en fin, ya hay suficiente discusión. Tienen que tener todos en cuenta que en Europa, aquí hablamos de países donde la educación es increíble, caso paradigmático Finlandia, y casos de cuya educación cambia cada 4 años, depende del gobierno que esté en el poder. No voy a citar el caso, pero probablemente a muchos les resulte muy familiar el asunto. Bueno, en fin, estas son cuestiones que yo creo que se deben tratar también. El gran problema es la educación en nuestros días, ¿no? La educación digital. Estamos analizando profundamente en ese intergrupo sobre todo las amenazas, ¿no?, a los niños, en todos estos pedófilos, en fin, y toda la actividad de Internet, el descontrol que hay, en fin, y la utilización de niños, todo, estamos en ello y me consta que hay numerosas iniciativas de la Comisión Europea en ese sentido muy positivas y que están muy atentos, sobre todo ahora que estamos más despiertos en materia digital, cada vez más. En fin, y luego la pandemia, amigas y amigos míos, ¿no? La pandemia que desde luego está dejando a muchísimos niños, no ya amigos y gente que conocemos, con la falta de trabajo, con la falta de expectativas, y con los miedos que está creando esta cuestión en toda nuestra sociedad, no solo en España, insisto, sino en toda Europa y en el mundo, y donde los vulnerables, los niños, son primeras víctimas de las consecuencias si esto no se maneja bien
en fin, las consecuencias son terribles para los próximos años. En fin, me refiero, como he dicho al principio, a gente que está pensando en el futuro, afortunadamente, y me alegro de ello, y me alegro de haber podido, por lo menos, dirigir estas palabras, haber escuchado algunas intervenciones, sacar conclusiones y contar con todos y que cuenten conmigo en ese trabajo en el Parlamento Europeo. Tengo un equipo que está conectado también, que está muy dedicado en la introducción de esas enmiendas que he mencionado anteriormente o en la elaboración de resoluciones y en fin, celebrando este Día de la Infancia que sea más allá de resoluciones, como pedía Carmelo, y que pasemos a esa praxis. Es un trabajo de todos y muchísimas gracias. Y quedo atento, no quería yo, María, ser quien yo no soy quien cierra, tú, por si acaso también hubiese alguna cuestión que quedase pendiente. Muchísimas gracias. Gracias a ti. No es que tenga yo que cerrar, es que fíjate bien que ha comenzado Francisco Fonseca, Comisión Europea. Ahora estás tú. Digo cerrar el broche europeo de la Unión Europea. Estáis los dos y tenéis mucho trabajo por delante, mucha tarea, porque fíjate tú, entre ambos tenéis que es que dependéis también unos de otros. Dice esta resolución que ha nombrado Carmelo, tiene otra previa de años atrás. Resolución del Parlamento Europeo también, ¿verdad? Antonio, había antes otra resolución pidiendo prácticamente lo mismo que la que ahora ya debería ser efectiva. Esta última del 19. ¿Y dónde estás tú? En la anterior también estuviste, en la anterior resolución, ¿verdad? Bueno, pues entonces, como tú dices, que no se quede solo en papel y menos aún en papel mojado como resoluciones o cualquier otro proyecto. Entonces, para ir al grano, voy a poner un poquito en un brete a alguien quizás, pero ¿sería posible que se pudiera traspasar ese magnífico trabajo que hacéis en el Parlamento Europeo a los parlamentos de la Unión Europea? Es decir, grupos interparlamentarios de infancia en todos y cada uno de los estados, incluyendo España, claro. Un parlamento que tiene ausencia de infancia, más que ráfagas que se lleva el viento. Entonces, si hay un grupo parlamentario de infancia con una coordinadora que tenéis vosotros para los derechos del menor, ¿cierto? Entonces, eso mismo tendría que ser vosotros con la comisión a poneros a la limón de acuerdo para que de una vez por todas eso sea contundente. Ya ha llegado el momento, ya están las herramientas, venga, aplíquense. A ver si desde vuestro Parlamento Europeo en Bruselas, vuestro Parlamento Europeo, a ver si podéis hacer algo para que estén en todos los parlamentos de la Unión Europea, por lo menos, ¿qué menos? Y luego, en esa misma resolución, el Parlamento pide a la Comisión que como organismo se adhiera a la Convención, no solamente recopilar todos los estados que han suscrito, firmado, ratificado la Convención, sino que como organismo pueda adherirse como tal. Unión Europea se adhiere a la Convención de los Derechos del Niño, la caja del puzzle, y de ahí venga a sacar piezas y luego a trabajar en ellas y a volverlas a juntar. Así que, bueno, un coordinador para los derechos de la infancia del Parlamento Europeo, un intergrupo parlamentario, eso por parte del Parlamento Europeo, por parte de la Comisión. Hombre, creo que ha llegado el momento ya de que haya, en mi opinión personal y de mi fundación, soy yo misma, porque la fundé, la costeo, yo con mi experiencia pasada de docente y con el tiempo suficiente para que todo lo que yo vi a lo largo de mi experiencia profesional que acontecía a los niños, pues poderlo poner ahora con mi tiempo para la disposición y en el conjunto con los demás. Pero vamos a ver, es que no ha llegado el tiempo ya de que haya esos organismos potentes, Grupo Interparlamentario de Infancia por un lado, en todos los parlamentos de la Unión, o no tenemos una unión, Comisario de
Perdona, Francisco, porque ese es tu tema y no quiero ponerte en un brete de decirte lo que tenéis que hacer vosotros, pero es que es en la misma resolución, esta última del 19 del Parlamento Europeo, donde se pide que, ha pedido a la Comisión ya, que como organismo se adhiera a la Convención para hacer el todo otra vez. Y además, sabe también Antonio que desde Eurochild, la Red Europea para los Derechos del Niño, desde ahí hemos mandado miles de firmas, incluida mi fundación, yo misma, a la Comisión Europea para que hubiera el Ombudsperson for Children's Rights. De manera que, bueno, ya está a punto de madurar la fruta. Vamos a ver si entre todos la cuidamos, como los naranjeros de la fruta de naranja, que yo me acuerdo que hace tiempo pues ponían braseros, cuando había heladas en los campos de naranjos de Valencia, ponían braseros para calentar durante la noche el ambiente y que no se congelaran las naranjas. Pues venga, vamos a poner braseros ahora para que todos los derechos de los niños maduren sin heladas ni tropiezos, que buena falta hace por lo que está pasando a las criaturas, que si uno se pone a pensar. ¿Qué está pasando con ese 250.000 de niños que se declaran ya desaparecidos por un informe magnífico de la Comisión Europea? ¿Qué está pasando con ese 250.000 de niños? Traficados para múltiples barbaridades que si se nos pasa por la imaginación lo que les hayan hecho a todas esas criaturas, es que no podríamos ni dormir. Bueno, vamos a poner mejor en una bandeja, en frío, todo lo que ya tenemos y vamos a reestructurar y a decir, hágase ya. Como la doctora María Montessori, que vaya las que se gastaba esta buena líder de los derechos del niño, que como a los gobiernos de todo el mundo, cómo les reñía, es que les exigía, y ya está bien que los niños de todas partes estén abandonados. En general, luego quienes tienen la suerte, la lotería de que estén protegidos por una estructura familiar o ambiental, pues muy bien, pero ¿y los demás? ¿Quedan castigados? Hay un informe magnífico italiano de una ONG magnífica, l'Albero della Vita, que tiene un informe de hace ya 7 u 8 años, que lo presentamos en Eurochild en Bruselas hace años, el informe de Alvero de la Vita. Children Left Behind. Claro, niños dejados atrás. Se hacen magníficos trabajos, todos nos solidarizamos con cada trabajo, pero ahí se quedan. Venga, que ya la fruta está a punto de madurar. Vamos a ayudarla. Y muchísimas gracias a todos. Y vamos a ver si de aquí, esto no se queda aquí, si seguimos trabajando en cosas más contundentes, que desde luego entre todos, cada uno sabemos hacerlo, pero entre todos lo podríamos hacer de una vez por todas, creo yo. No solo nosotros los que estamos aquí, muchísimos organismos y muchísimos voluntarios y muchísimas ONGs, somos muchos para poder de una vez por todas priorizar. Es que dice, el interés del menor es superior. Hay que priorizar en todas las políticas, en todas las actividades de la vida social, política, de toda índole, priorizar la infancia. Y como para visualizarlo, como UNICEF en la misma resolución del año pasado propuso UNICEF que se iluminaran de azul todas las ciudades en el Día del Mundial del Niño. Y claro, pues porque la imagen que vale más que 1000 palabras, la gente se preguntaría, ¿y eso por qué? ¿Qué pasa? Ah, que son los derechos del niño. Así de fácil, si es que tenemos muchas cosas que hacer, las sencillitas y las complicadas a manos de todos vosotros los profesionales y los entusiastas de la infancia. Muchísimas gracias y que no quede aquí, que sigamos. Muchas gracias. Muchas gracias, María, muchas gracias. Muchas gracias, María. Gracias a todos. María. Gracias a todos. Hasta luego, Tono. Adiós, encantado.